esta ocasión, nuestro objetivo, recorrer el Museo Nacional de Arte, o comúnmente conocido como el MUNAL, uno de los edificios más bellos de la ciudad en donde debemos prestar atención a su arquitectura ecléctica, o dicho en otras palabras, que está compuesta por una fusión de elementos de diferentes estilos, construido en uno de los periodos más controvertidos de la historia de México, ya que fue en el periodo del mandato del general Porfirio Díaz. Aunque normalmente pintado como un periodo totalmente sombrío lleno de aberraciones, vaya que tuvo cosas que son dignas de poner en alto. Por ejemplo, con él se logró la conformación de un Estado-nación moderno, un funcionamiento real de instituciones del gobierno nacional, un sistema eficiente de administración pública, un crecimiento económico, industrialización, la incorporación plena a la economía mundial y la creación del sistema ferroviario. Pero vayamos un poco más atrás. Veamos qué pasó para que este gran líder llegara al poder. Como primer plano tenemos la restauración de la República. En pocas palabras, se buscaba modernizar varios aspectos de la sociedad. En específico, modernizar los grandes pilares del viejo orden. La religión católica perdió poder y de los más afectados por estos cambios fue el ejército, que como producto dejó un nuevo ejército liberal que provocó más problemas de los que solucionó. Porfirio Díaz, en la batalla de Puebla, hizo sonar su nombre por primera vez. Después de esto le sigue una mala racha en su carrera política, con 2 pérdidas en las elecciones contra Juárez. Pero para su suerte, un año más tarde de la segunda pérdida, Juárez fallece. Ahora su único obstáculo era Lerdo de Tejada, pero con una revuelta armada logró obtener el poder. Apoyando un poco los comentarios de mi compañero sobre Porfirio Díaz, quería comentar que su gobierno hizo todo lo que estuvo en su mano para fomentar inversiones europeas, sin restringir las estadounidenses. Hubo un desequilibrio que el desarrollo porfirista contribuyó. Este fue la progresiva desigualdad regional. Esto hizo que México dependiera totalmente de las inversiones extranjeras. Por otro lado, la consolidación de la dictadura estuvo ligada a 2 hechos: la Pax Porfiriana y el surgimiento de un Estado mexicano fuerte y eficaz. En 1896, por primera vez en la historia, se había logrado equilibrar el presupuesto que aumentó la solvencia de México. Díaz nunca abolió las restricciones que impusieron contra la Iglesia, pero produjo un cambio en la política, permitió e hizo que crecieran los colegios católicos. El 40% de la tierra dedicada a la agricultura estaba en comunidades rurales. Cuando Díaz cae en 1911, solo 5% permanecía en sus manos y más del 90% de los campesinos no poseían tierras. El rápido crecimiento económico llevó consigo el aumento de los obreros industriales. Uno de los grandes éxitos del régimen de Porfirio Díaz fue la habilidad que mostró para someter a la clase media compuesta por funcionarios del Estado. La prensa pasaba a ser más controlada por el gobierno. Habían periodistas independientes inconformes con eso. A pesar de las nuevas escuelas, el nivel de analfabetismo no disminuyó en el porfiriato. En aspectos mayores, la Revolución Mexicana se debe al descontento de los comerciantes. Durante la crisis del porfiriato, que fue de 1900 a 1910, se registraron una gran cantidad de huelgas que afectaban a los trabajadores. Habían malas cosechas, los bancos controlados por extranjeros redujeron el crédito, se forma una clase obrera la cual empieza con huelgas, las cuales derrocaron al gobierno de Díaz. Los movimientos sociales más importantes protagonizados por los obreros mexicanos no tuvieron lugar durante la caída económica, sino durante el auge inmediatamente precedente. Los 3 mayores conflictos laborales fueron la huelga de la fábrica textil de Río Blanco en Veracruz en junio de 1906, la huelga minera del Cananea, Sonora, en enero de 1907 y el movimiento de obreros ferroviarios en Chihuahua en 1908. El primero y más radical movimiento de oposición a escala nacional surgido durante el porfiriato fue el del Partido Liberal Mexicano, fundado por intelectuales de provincia a principios del siglo. Este partido postulaba la vuelta de los principios sostenidos por la facción radical del movimiento liberal de la época de Juárez. La creciente represión por parte del gobierno contribuyó a producir un rápido giro de izquierda y el partido asumió pronto rasgos e ideología anarcosindicalistas. Sus líderes más destacados fueron los hermanos Enrique y Ricardo Flores Magón, que dirigieron el partido desde su exilio en San Luis. El periódico que publicaron, El Regeneración, fue prohibido en México y tenía que introducirse ilegalmente desde los Estados Unidos. En casi todo México existía una clase media descontenta y resentida porque había sido excluida del poder político.
y también porque los extranjeros estaban desempeñando un papel cada vez más importante dentro de las estructuras económicas y sociales del país. En 1910 la lucha por la sucesión presidencial estalló de nuevo. Díaz se negó a atender las demandas, fundamentalmente de la clase media, a favor de una actuación política de carácter más nacionalista, pero sí intentó contrarrestar la influencia norteamericana, estimulando un aumento de participación europea en México. El 6 de octubre Madero se había escapado de su prisión en San Luis Potosí y desde San Antonio, Texas, anunció su famoso Plan de San Luis, acusando a Díaz de haber llevado a cabo elecciones fraudulentas. Madero asumió el cargo de presidente provisional y convocó al pueblo a una revuelta el 20 de noviembre de 1910. El movimiento popular estalló en las montañas del oeste de Chihuahua bajo la dirección de Pascual Orozco y Pancho Villa. Emiliano Zapata encabezó una rebelión campesina en Morelos, mientras que Jesús Agustín Castro, Orestes Pereira y Calixto Contreras se levantaban en Laguna. Se produjeron revueltas de menor envergadura por todo el país y hacia el 21 de abril de 1911 la mayor parte del campo mexicano estaba a manos de los revolucionarios. El 21 de mayo de 1911 Madero y el gobernador federal firmaron el Tratado de Ciudad Juárez, que contemplaba la dimisión de Díaz y Corral antes de finales de mayo y el nombramiento de Francisco León de la Barra como presidente provisional. El 15 de octubre de 1911 Madero fue elegido presidente por abrumadora mayoría.